Buenas tardes, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo están? Me da gusto poder estar aquí con ustedes. Gracias porque nos reciben pues a través de estas plataformas, a través de este medio, porque nos podemos comunicar para poder seguir siempre compartiendo la palabra de Dios. Me da gusto que hoy nos acompañen. Gracias porque nos permiten pues estar con ustedes, entrar a sus hogares y poder hablar de esta hermosa palabra de nuestro Señor. Hoy queremos compartir contigo un mensaje, ¿sí?, que pues lo hemos titulado Las 7 palabras de Jesús en la cruz. ¿Sí? Es un mensaje que tiene mucha enseñanza para mi vida y espero que también lo tenga para tu vida. Quizá este mensaje también lo puede estar escuchando y viendo alguna persona que no ha conocido de Dios, que no conoce de Cristo. Bueno, pues hoy es un mensaje muy hermoso porque trae mucha enseñanza y que nos hace reconocer, más en estos tiempos que estamos pasando, de cuánto debemos de depender y de conocer a Dios. Bueno, pues para ubicarte en el tema que vamos a tocar, ahí en el libro de Lucas, en el capítulo 23, versículo 20, la entrada de este contexto es: ha sido aprendido Jesús, ¿sí?, por el pueblo judío, por los líderes religiosos, ya lo llevan o ya lo están llevando a un juicio urgente para que sea condenado. Y ahí empezamos a ver en el versículo 20, capítulo 23 de Lucas, versículo 20, dice que les habló otra vez Pilato, le está hablando al pueblo judío, les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús. Pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Te recuerdo que este es el contexto del juicio inmediato que se le está aplicando a Jesús. El líder aquí como gobernante o como autoridad no encuentra ningún crimen, no encuentra ningún delito, y él dice: pero si en este hombre no halló nada, él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este, refiriéndose a Jesús. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas los judíos, el pueblo judío, mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Ahí en el versículo 23 dice que cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, le crucificaron allí, junto con los 2 malhechores que iban, uno a la derecha y otro a la izquierda. En el versículo 35 dice que el pueblo estaba mirando, y algunos gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Qué impactante, qué impactante. A mí me impacta una burla a alguien, ¿sí?, a alguien que era el Hijo de Dios, al Cristo, el Hijo del Hombre. Qué impactante. Y de aquí va a partir nuestro mensaje. Te invito a que me acompañes a orar y poner este tiempo en las manos de Dios y que Dios nos guíe. Bendito Padre, queremos, Señor, pues darte muchas gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu amor que derramas en cada momento, en cada instante de nuestras vidas. Gracias, Señor, por esta tarde, porque hoy tú nos permites poder pues compartir tu palabra, poder, Señor, siempre reflexionar en tu sacrificio, reconocer quién eres tú, qué has hecho por nosotros, Señor. Gracias, bendito Padre. Queremos poner ese tiempo en tus manos y te pido también por toda la iglesia, por toda tu iglesia, Señor, por la iglesia de vida abundante, Señor, por las 4 zonas. Te pido que tú nos guardes en estos días, que nos sigas bendiciendo, que nos sigas, Señor, siempre dando de tu amor. Gracias, bendito Padre. Señor, pues ponemos este tiempo en tus manos, que sea de mucha bendición y de mucha edificación para nuestras vidas. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y todos decimos, hermanos, amén. Amén, hermanos. Bueno, pues empezamos con nuestros puntos que vamos a tratar. Recuerda que ya te di la entrada, el contexto, que ya está Jesús ahí en la cruz, ya está puesto Él ahí dispuesto a morir, ya está ahí toda la gente, hay muchos testigos que están viéndolo sufrir. Y como leíamos el versículo, el último, el de versículo 35,
que decía que el pueblo estaba mirando y los gobernantes de ese lugar se burlaban. ¿Y qué pasaba mientras con nuestro Señor Jesús? Vamos ahí a Lucas 23. Mira, ahí en Lucas 23, capítulo 23, versículo 34, comienza la primera palabra, ¿sí? La primera palabra de este mensaje que hoy queremos compartir. Comienza y dice, y Jesús decía, capítulo 23, versículo 34, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, y repartieron entre sí sus vestidos. Esta es la primera de las 7 palabras dadas en la cruz, dichas por Jesús. ¿Y sabes cómo lo dijo? De una manera intercediendo por sus agresores. Imagínate, Jesús ya está en la cruz, Jesús está sangrando, se está desangrando por completo. Ha sido clavado en manos, en pies. Y todavía este hombre está orando por sus transgresores. Cuando Él dice, Padre, perdónalos, y lo hace en oración. ¿Recuerdas cómo empezó Jesús su ministerio? Mira, en Lucas 3:21 nos dice que aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió. ¡Qué maravilla! Hoy Jesús está terminando su ministerio. Él ya está ahí en la cruz, ya está terminando su ministerio. Pero cuando Él inició, oró y el cielo fue abierto. Hoy Él termina y Él permanece orando. Esta tiene una enseñanza muy grande para nosotros. Mira, el que Jesús estuviera orando en la cruz, estando al borde de la muerte, nos deja bien claro, para ti y para mí, que nuestra actividad para el Señor no va a tener un límite, o no tiene un límite para poder hacer las cosas que le agrade. Hoy quizá a lo mejor puede haber gente que esté postrado en la cama, que tenga una enfermedad pues ya incurable. Puede estar postrado, pero así como Jesús, clavado en una cruz, sin poder moverse, al borde de la muerte, Él está orando e intercediendo por otros, intercediendo por sus enemigos, por sus agresores. Hoy tú y yo tenemos que hacer eso. Esta primera palabra que Jesús nos muestra aquí, nos lleva a enseñar, ¿sí?, que tenemos que aprender a perdonar. Porque Él está diciendo ahí, está intercediendo y le dice, Padre, perdónalos. Hoy nosotros, la primera enseñanza para esta tarde es el perdón en nuestra vida. ¿Por quién? Por los que nos agreden, por nuestros transgresores, por los que nos humillan, nos ofenden. Por ellos tenemos que orar. Y si tú estás postrado en una cama, como te decía, hoy tú puedes estar activo en el ministerio de la oración. Porque ese tiempo lo puedes aprovechar para orar e interceder por quienes no conocen de Dios. No es un castigo que tú estés en esa situación. Puede ser un privilegio que Dios te está permitiendo para poder orar por otros. Es lo que nos enseña nuestro Señor ahí. Pero ahí también vemos algo más, aparte de que nos enseña el perdón y el de interceder. Aquí cuando Jesús está orando por sus transgresores, por quienes lo llevaron ahí a la cruz, Él nos está mostrando ese corazón duro, esa dureza del corazón del hombre, ¿sí? Ellos no sabían lo que estaban haciendo. O sea, podemos pensarlo a veces así. Aquí cuando Jesús dice, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen, no es que no supieran que lo estaban crucificando. ¿Recuerdas en el contexto en el texto que leímos al principio? Que dice que sus voces prevalecieron, las voces de los sacerdotes, las voces de los que gritaban, crucifícalo, crucifícalo. Sí sabían lo que estaban haciendo.
Pero aquí Jesús no se refiere a ese desconocimiento de sus hechos. Aquí lo importante es que ellos están desconociendo o que no saben lo que hacen del crimen tan grave que es de desconocer o de rechazar al Hijo de Dios. Ese es un crimen muy grave. Ese era el crimen de lo que él se refiere. No saben lo que hacen. Esa es la gravedad del asunto. Hoy en día está esa misma gravedad. La gente sigue rechazando a Dios, no quieren reconocer a Jesucristo, no quieren saber nada de Dios, siguen despreciando el amor y la misericordia de Dios. Hoy en día se vive así. Hoy en día vuelve a resaltar esa dureza del corazón del hombre. No quieren darse cuenta que necesitan de Dios. Hoy simplemente, ¿cómo estamos viviendo? Hoy la pandemia que está en todo el mundo es para que la gente cambie, para que la gente abra los ojos y vean de que todo lo que está sucediendo alrededor de cada uno, todo es porque Dios lo está permitiendo y porque todo eso viene de Dios. No son casualidades, ¿sí? No son las circunstancias mismas que se han generado, no. Todo eso ha sido desarrollado por parte de Dios. Aquí vemos que la explicación es, Jesús quiere decirles que su ceguera, esa ceguera espiritual, esa ceguera de no reconocer al Hijo de Dios, es inexcusable. Dice, porque las profecías del Antiguo Testamento que habían recibido, ¿sí?, su cumplimiento en él, fueron lo suficientemente claras para que ellos pudieran identificar al Santo de Dios. Su enseñanza era única. Sus críticos fueron obligados a admitir, y lo decían en Juan 7:46. Ellos decían, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Fíjate, lo reconocían, sabían perfectamente quién era, pero no lo quisieron reconocer. Qué triste es pensar que esta tragedia está sucediendo hoy, ¿verdad? Jesucristo clamó, Padre, perdónalos. Pero ¿sabes también eso que nos muestra? Ese fue el triunfo de un amor del Redentor. El amor es sufrido, tú lo sabes ahí en 1 Corintios 3, es un capítulo destinado a hablar del amor de Dios. En este Padre, perdónalos, se está manifestando el verdadero amor de Dios, ¿sí?, para redimir a sus hijos, para redimir a su pueblo, para redimir a todo aquel que quiera, pero que quiera reconocer a Jesucristo como el Hijo de Dios. Esa es una de las primeras palabras que dio y que tiene mucha enseñanza y que es muy importante que no lo olvidemos. El perdón es parte y es la esencia de un verdadero creyente. Vamos a pasar a la segunda palabra. Mira, Jesús, ahí igual vemos que Jesús está al centro de los dos malhechores. Recuerda, igual decíamos ahí que llegaron al monte que se llama la Calavera. Jesús está puesto. Y mira, déjame decirte, nada de lo que está sucediendo en ese momento y en este momento también, nada está fuera de las manos de Dios, nada. Dios te ha hecho perfecto a ti, creas o no creas en Dios, a ti como ser humano Dios te hizo un cuerpo perfecto, porque cada célula, cada molécula, cada parte de tu cuerpo trabaja a una perfección, porque Dios es perfecto. Entonces no hay nada que Dios no tenga el control, aunque tú no creas en Él, ¿sí?, y no seas creyente, pero Dios trabaja contigo. Entonces, estas circunstancias que estamos viviendo aquí en el crucifijo, en el sacrificio de Jesús en la cruz, Dios lo tiene todo al control, todo en control. Aquí vemos que Jesús está siendo crucificado, Él está puesto al centro y dos malhechores, uno a cada lado, uno a la derecha y uno a la izquierda. ¿Crees que se les ocurrió a los líderes de ponerlo a Jesús en medio? ¿O fue idea de los gobernantes? ¿O fue idea de la gente o de los soldados romanos? No, todo eso Dios tiene un plan y un propósito. Y esa es la enseñanza para nosotros. Jesucristo en medio y dos malhechores
a sus lados. Uno a la orilla, uno a la derecha y uno a la izquierda. Comúnmente se puede entender que es el de la derecha el bueno y el de la izquierda el malo, o viceversa. Pero bueno, es el bueno y el malo, o el bien y el mal. Pero Jesús está al centro. Pero quiero comentar contigo esto. Esto lo podemos ver como la humanidad misma. La humanidad a la derecha, ¿sí?, que representa a uno de los malhechores, es la humanidad que sigue en su dureza, que sigue en su soberbia, que sigue viviendo en orgullo. Y el otro malhechor a la izquierda, podemos pensar que es la otra parte de la humanidad. Aquellos que reconocen su situación, que reconocen que han sido pecadores, reconocen que necesitan de Dios. Esta es una forma de que Dios siempre estuvo trabajando con Jesús. Y hasta la muerte de Jesús, que es en la cruz, sigue enseñándonos muchas maravillas de cómo Dios trabaja. Entonces, teniendo estos dos malhechores, uno a la izquierda y uno a la derecha, eso estaba profetizado. Vamos ahí, mira, en Isaías 53:12, dice: por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, He ahí la enseñanza. Ya estaba profetizado que Jesús iba a estar, o iba a ser crucificado entre los pecadores, entre dos verdaderos pecadores, ¿sí?, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Nuevamente, orando por los transgresores. Son profecías que ya se habían manifestado. Eran profecías que el pueblo conocía. Entonces vemos cómo Dios ya tenía todo un plan, ¿sí? Ya tenía todo un plan para poder llevar a Jesús a la cruz. Ahora, aquí que vamos a ver, una de las palabras que hay en Lucas 23, 42-43, Lucas capítulo 23, versículo 42-43, dice ahí que uno de los malhechores le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Wow. A veces los leemos, ¿verdad?, estos versículos muy corrido, pero tiene una enseñanza tan grande. Mira, este malhechor, haya sido el de la izquierda o el de la derecha, ¿qué le dijo? Acuérdate de mí. En este tiempo en el que Jesús fue sacrificado ahí, no fue de 10 minutos ni de media hora, fue de mucho tiempo, de horas. Este malhechor se dio cuenta con quién estaba a un lado, vio todo lo que se habló de él, vio todo lo que Jesús mismo era. El Espíritu Santo aquí estuvo trabajando en este malhechor fuera de él, ¿sí? Es muy importante ver esto. ¿Cómo convenció a este malhechor de reconocer a Jesús como el Hijo de Dios? Esa fue obra del Espíritu Santo. Este malhechor le pidió únicamente a Jesús diciéndole: acuérdate de mí. Pero Jesús no le dijo: me acordaré. El malhechor quizá él, pues a lo mejor él esperaba ser recordado por su familia, pero créeme que después de muerto nadie se iba a acordar de él. Nadie, ni sus amigos, ni sus familias, ni sus hijos, si es que tenía. Nadie se iba a acordar de él. Pero aquí él le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy tú estarás conmigo. Y esta es una enseñanza. Primero, este malhechor se está arrepintiendo, está reconociendo, ¿sí?, de su situación. ¿Por qué te digo esto? Porque dice ahí más adelante, que este malhechor le dice al otro malhechor, le dice: ni tú aún temes ni aún temes a Dios, ¿sí? Ni aún tú temes a Dios.
Porque el otro malhechor le estaba diciendo, bueno, pues si tú de verdad eres el Cristo, sálvate a ti y sálvanos a nosotros. Y este malhechor, que reconoce quién era Cristo, quién era Jesús, le dijo, ni aún tú temes a Dios. Fíjate, no le dijo, ni aún tú temes morir, porque ya vas a morir, los dos iban a morir. Pero le dijo, ni aún tú temes a Dios. Reconoció quién era Jesús. Eso fue un arrepentimiento, fue reconocer quién era Él. Y entonces el malhechor, que estaba reconociendo a Jesús, le dijo a su compañero, nosotros hemos hecho un mal y merecemos la muerte. Estaba consciente de sus pecados. ¿Sí? Su conciencia es activada, ¿sí?, cuando reconoce y se arrepiente de sus pecados. El ladrón le dijo, dice, porque nosotros vamos a recibir lo que merecemos por nuestros hechos. Él mismo se dicta una sentencia sobre sí mismo. Él hace la evaluación de los hechos por los cuales se le acusa y también se ve inexcusable. Reconoció que era un transgresor, reconoció que era un malhechor, ¿sí? Y que merecía plenamente el castigo por sus pecados, por lo cual él estaba de acuerdo en que tenía que morir. Yo te pregunto, este malhechor reconoció ahí, pero ¿tú has reconocido tu situación delante de Dios? ¿Reconoces verdaderamente que has estado muy apartado de Dios o que has querido estar llevando una vida por tus propias fuerzas? ¿Y te reconoces o te has reconocido como un verdadero pecador delante de Dios? Yo te invito a que reflexiones ese punto. Este malhechor tuvo un arrepentimiento porque inmediatamente tuvo una fe en Jesús. Al reconocerlo y al decirle, acuérdate de mí, porque yo sé que tú vas a estar en tu reino, porque yo sé que tú eres el Cristo, porque yo sé que tú eres el Mesías, porque yo sé que tú eres el Hijo de Dios. No le dijo, sálvame, porque sé que tú eres Cristo y tienes poder. No, le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lo hermoso que Jesús le dijo, no me voy a acordar de ti, porque no es suficiente, sino que quiero que tú estés conmigo en mi reino. Qué hermoso que Dios te pudiera decir a ti, y que te lo dice a través de tu palabra, que tú puedes estar con Él donde Él está, pero si tú le crees, primero a Dios, tú le crees que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Mesías. Ya vimos la primera palabra, que fue el perdón. La segunda es el arrepentimiento y la fe. Son dos palabras hermosas que debemos siempre estar recordando, de poderlas aplicar. Yo te invito a que reflexiones en estas dos palabras. Vamos a la tercera palabra ahí. Es una palabra que igual de mucha enseñanza. Ahí en Juan 19, en el libro de Juan 19, capítulo 26, 27, ahí igual nos describe la escena. Está Jesús crucificado y está cerca de la cruz María, la madre de Jesús. Dice ahí que Jesús, cuando la ve a esta mujer, le dice, mujer, he ahí tu hijo y he ahí tu madre. Cuando Jesús vio a su madre de pie cerca de la cruz con el apóstol Juan. Juan era uno de los apóstoles a quien amaba mucho, ¿verdad? Él recomendó en las manos de Juan el cuidado de su madre. Y desde aquella hora, nos dice la palabra, que desde aquella hora Juan la recibió en su propia casa. En este versículo Jesús siempre nos muestra aquí que siempre fue un hijo compasivo, y Él se está asegurando que su madre terrenal sea cuidada después de la muerte de Él. Después de la muerte de Jesús, esta mujer se va a quedar sola. Y esta es una enseñanza, mira, para ti que eres joven, o para ti que tienes padres. Mira, Dios te ha dado la bendición, la dicha de poder tener unos padres, y la enseñanza aquí es, cuídalos, ámalos, no los dejes, no los abandones. No sabemos en qué situación tú estés, tu familia, tus padres, pero aquí la enseñanza es la preocupación que tiene Jesús
Fíjate, aún estando ya al borde de la muerte, la preocupación que tuvo Jesús por esta mujer que fue su madre. La está encomendando, la está dejando en las manos de alguien que él amaba. Es una enseñanza para ti, joven, para ti que tienes pues tus padres, cuídalos y ámalos, dedícales tiempo. Dice en el versículo, en el libro de Éxodo, y es una palabra que los judíos conocían, que en Éxodo 20:12 dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Eso tú puedes decir, bueno, pues eso era para ellos por ese tiempo, pero para mí en este tiempo, ¿qué? Vamos a Efesios, que es del Nuevo Testamento. En Efesios 6, capítulo 6, versículo 1 y 2 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Porque esto es justo. ¿Sí? Es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Honrar a tus padres es: no hagas juicio sobre tus padres. A veces podemos pensar que nuestros padres son lo peor. O a veces, no, es que mis padres no son creyentes, pero son tus padres. Que son irresponsables, que no ven por mí, pero son tus padres. Sea como sea, son tus padres. Hónralos. Que la honra te corresponde a ti, como Jesús lo está haciendo, honrando a su madre, dejándola al cuidado del discípulo que él amaba. Esa es una enseñanza muy hermosa. Yo te invito a que lo hagas. Vamos a pasar a la cuarta palabra, que aquí tiene en Mateo 27, Mateo capítulo 27, versículo 46. Ya está aquí igual, ya es parte ya lo último que estamos pasando, y ahí nos dice que alrededor de la hora novena, por eso te digo que el sacrificio de Jesús fue muy largo. ¿Sí? La hora novena, ya hablamos de que sí se fueron mucho tiempo el que estuvieron ahí en el sacrificio. Dice ahí que en la hora novena Jesús exclamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, sabactini. Elí, Elí, lema sabactini. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Aquí Jesús estaba expresando sus sentimientos de abandono al haber colocado Dios los pecados del mundo en él. ¿Sí? Y por esta razón Dios tenía que volver su rostro de Jesús mientras Jesús estaba sintiendo ese enorme peso del pecado. Él estaba experimentando su separación del Padre por única vez, escúchalo, una separación por única vez en toda la eternidad. Esto también fue un cumplimiento a la declaración profética del Salmo 22. O sea, aquí Jesús está sintiendo ese abandono por su Padre, está en la angustia, está al borde de la muerte, y él dice: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? No es que Dios haya dejado solo a Jesús durante ese sacrificio, no, porque cuando Jesús fue azotado, Dios estuvo con él. Cuando Jesús fue aprendido, Dios estaba con él, el Padre estaba con él. Bueno, Jesús es Dios mismo, 100% hombre, 100% Dios. Es parte de un misterio que a veces no vamos a poder comprenderlo, pero es lo que nos dice la palabra y lo debemos de creer. Entonces aquí dice que Jesús fue abandonado por un instante, sí, pero el Padre siempre estuvo con él. En este tiempo de la crucifixión, el Padre estuvo con Jesús. Pero esto, ¿a qué se refiere cuando dice: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Y por qué el Padre lo abandonó? Bueno, pues tú sabes, un hombre que está en pecado tiene una separación de Dios, porque el pecado es una barrera que te impide poder tener una comunión con Dios. Cuando tu vida está en desorden, ¿sí? Pues por lógica, tus pensamientos, tu cabeza, tu vida no tiene tiempo para Dios. Pero cuando tú pones orden en tu vida, pones prioridades en tu vida, créeme que una de las prioridades va a ser Dios. Ahora, déjame decirte, Jesús aquí no pecó, porque no creas que se haya separado Dios porque pecó Jesús. No, Jesús fue santo, es santo, 3 veces santo.
Jesús nunca pecó, pero el pecado fue puesto en Él cuando Él estuvo en la cruz. Ese grito de Jesús, ese grito de Jesús de decir, ¿por qué me has abandonado? ¿Sí? Es el dolor que Él está sintiendo como hombre, ¿sí? De pecados que no fueron de Él, pero que lo están oprimiendo. Por eso Él grita, ¿por qué me has abandonado, Padre? Es un grito fuerte. Mira, eso también lo vemos en Isaías 53:10. Es parte de la profecía. Dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. O sea, Dios quiso quebrantar a Jesús, a su Hijo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. No es un grito de Jesús aquí de ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? No es un grito, ¿sí?, de abandono. No es un grito a la impaciencia. No es un grito a la desesperación de Jesús. Es el grito humano de ese intenso sufrimiento agravado por la angustia de su vida inocente y santa. Aquel fue el grito tremendo y agonizante de la soledad de su pasión. Él estaba solo, sí, pero estaba solo con todos los pecados, los tuyos y los míos, con todos los pecados de todo el mundo sobre él. Eso es lo que lo oprimían. Fue un grito lastimero y del gemido, la inexpresable aflicción cuando nuestros pecados le oprimen. La angustia, el dolor y el sufrimiento de los pecados. Tú has cargado mucho tiempo cosas tuyas, culpas, angustias, soledad, pecados. Es una carga que traes en tu vida. Cuando tú sientes culpas, ¿sí?, cargas algo en tu vida que te quita el sueño, no te da una paz. Y eso es lo que sentía Jesús, una carga de algo que no era de él, pero lo estaba cargando y lo apropiaba. ¿Para qué? Para un propósito, para que tú no cargues todas esas culpas, todos esos pecados, para que todos esos pecados que tú has tenido en tu vida fueron llevados en esa cruz, clavados ahí con Jesús, y Él los cargó por ti. Esa es una buena noticia. Hoy quiero decirte eso y compartírtelo. Si tú, como el malhechor, reconoces quién es Jesús, como el pecador, que si tú como pecador reconoces quién es Jesús, créeme que esos pecados, esa carga que tú traes, se quedan en la cruz clavadas. Y tú ya no tienes por qué andar cargando eso. Te vas a sentir más ligero. Vas a poder tener paz. Yo te invito a que hoy reconozcas quién es Jesús. Que ese hombre que estuvo crucificado ahí, ese hombre que estuvo ahí clamando, orando y siendo lastimado, ese hombre, ese sacrificio lo hizo por ti, lo hizo por mí, lo hizo por toda la humanidad. Pero no todos quieren reconocerlo como su Señor, como su Salvador. Hoy necesitamos de un Salvador, ¿sí? Es Jesús. Hoy con esta pandemia que se está viviendo, ¿sí?, no busques más una inyección o algo que te cure físicamente. Busca mejor a Jesús. Hoy a veces nos podemos estar como creyentes, déjame decirte hoy a lo mejor como creyentes podemos estarnos preocupando por la cantidad de muertos que están habiendo en el mundo. Y sí, está bien, es preocupante. Pero yo te pregunto, ¿cuántos de verdad se están muriendo, ¿sí?, eternamente sin conocer a Dios? Yo te invito mejor a que nos debemos de preocupar para que no haya más muertos espirituales. Yo te invito a que lo hagamos. Vamos a interceder por ellos, vamos a orar por ellos y a predicar y compartir la palabra de Dios en su tiempo, cuando ya poder salir, hacerlo. Vamos a la quinta palabra. Ahí, la quinta palabra en Juan, ahí en el capítulo 19, en Juan 19, versículo 28, nos dice ahí que después, dice, y estaba allí
Juan 19, 28, dice, Juan 18 dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. La palabra sed refleja que ya casi no quedaba líquido en su cuerpo. Imagínate cuántas horas desangrándose, vacío completamente su cuerpo, ya no hay líquidos. Y él dice, tengo sed. Dice ahí que que le dieron de comer hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre, en lugar, dice ahí que ellos le dieron cosas amargas para comer, y le dieron a beber vinagre. A veces puede ser tal los consuelos a menudo que a veces el mundo administra hacia un alma afligida. Mira, a veces hay gente que tiene sed de la palabra, que puede tener una sed, a veces sed de venganza, sed de odio, pero también puede tener sed de amor. Cuando alguien necesita un consuelo, no es para que le des veneno, para que le des algo para que se muera. No le des cosas amargas. Porque los judíos, esto fue lo que le hicieron a Jesús. Y era algo que se acostumbraba a los que crucificaban. ¿Sí? Pero aquí la enseñanza es, cuando alguien tiene sed de muchas cosas, lo que nosotros tenemos que darle son palabras dulces, agua viva, que es la palabra de Dios. Aquí nos dice que Jesús está cumpliendo la profecía del Salmo 69, 21. Dice, y por comida me dieron hiel, y para mi sed me dieron a beber vinagre. Al decir que estaba sediento, los guardias romanos respondieron dándole vinagre. Pero era lo que te digo, era lo acostumbrado en la crucifixión, y con lo cual se cumplía una profecía. ¿Sí? ¿Tú qué les das de beber cuando alguien tiene esa sed en su vida? ¿Qué les das? ¿Qué les compartes? ¿Cosas amargas o cosas dulces? Yo te invito a que cuando alguien te diga que necesita de algo, acércate con la palabra. O cuando tú tengas esas ganas o esa intensa sed de algo, en Dios vas a tener una plenitud. En Cristo vas a encontrar fortaleza, en Cristo vas a encontrar muchas cosas. Vamos a la sexta palabra. Dice ahí que está ahí en Juan 19:30, ahí mismo. Dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, tengo sed, le dieron el vinagre. Cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Pero aquí la palabra es, consumado es. Las últimas palabras de Jesús significaron, su sufrimiento había terminado. Así como toda la obra que el Padre le había encomendado realizar, que era que predicar el Evangelio, obrar milagros y obtener la eterna salvación para su pueblo, todo estaba hecho, todo estaba terminado, todo estaba cumplido. Y algo más, que esto es la noticia que nos debe dar gozo. La deuda por el pecado estaba pagada. Es impactante. Que tú tengas una deuda que no vas a poder pagar con todos tus bienes, con todo tu dinero, con todo, no vas a poder pagarla. Jesús en la cruz pagó tus pecados. Jesús en la cruz, ¿sí? Ahí absorbe todo lo que tú tenías contra Él. Claro, si tú lo reconoces, si tú lo ves, si tú volteas a verlo a Él, todos esos pecados, toda esa deuda estaba pagada. Consumado es, significa, ya no queda nada más por hacer. Te garantiza una salvación perfecta a la que nada puedes añadir por mérito propio. Cuando Jesús pronunció estas palabras,
déjame decirte que Satanás y todos sus demonios supieron que estaban vencidos. Incluso hasta la misma muerte había sido destruida, porque la victoria de Jesús en la cruz fue total. Eso nos debe dar gozo hoy. Cuando nosotros hablemos del sacrificio de Cristo, no lo hablemos como una tragedia, porque déjame decirte, para esos tiempos, en esos tiempos, la cruz era lo peor que podía pasar a alguien. Era la forma de morir más cruel. La cruz era como lo peor, pues, para poder morir. Pero hasta eso, recuerda, cuando Jesús comenzó con su ministerio, comenzó rompiendo paradigmas de los judíos, de su pueblo. Rompió paradigmas, rompió esos moldes religiosos que tenían, ¿sí? Y aquí está rompiendo una vez más ese paradigma o ese concepto que se tenía de morir en una cruz, de ser clavado en un madero. Lo que para antes era una maldición, ahora Jesús lo estaba usando para algo benéfico, para un beneficio, que era para compartir el perdón, para compartirte del arrepentimiento y sobre todo para decirte, mírame a mí, que soy tu Salvador, mírame a mí, que a través de este sacrificio que estoy en esta cruz, tú tienes una salvación y tienes una vida eterna. Ese es el cambio que Jesús le dio, el giro que le dio a la cruz Jesús. Lo que era para maldición lo convirtió en una salvación de vida eterna. Y vamos pues por la última palabra, que con esto terminamos prácticamente. Dice que habiendo entregado, pues en el versículo 30, Juan 19:30, dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Dice ahí, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, Lucas 23:46. Aquí Jesús estaba abandonando voluntariamente su alma en las manos del Padre, indicando que él estaba por morir y que Dios había aceptado su sacrificio. Él se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Y eso lo vemos ahí en Hebreos 9:14. En Hebreos 9:14 dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Fue tan potente esta palabra de haber dicho, consumado es, todo terminado está, entrego mi espíritu, Señor, te lo entrego a ti. Fue tan potente esto que ni siquiera pudo contener a los muertos. Dice ahí en Mateos 27, 51, 54 nos relata, y he aquí, fíjate las cosas que surgieron, que sucedieron cuando él entregó su espíritu a Dios, a su Padre. Dice, he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los soldados que estaban guardando a Jesús ahí en la cruz, vieron el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Mira, a veces tristemente buscamos hechos para ver, o vemos milagros y clamamos maravillas para ver, para creer. Hay hombres que lo pudieron ver y creyeron, pero no es necesario que tú lo veas, porque está la palabra de Dios, y si la palabra de Dios lo dice, es suficiente porque escrito está. Todos nosotros vamos a llegar a un tiempo de la muerte, todos vamos a morir, y eso lo dice en Hebreos 9:27. Dice, esa parte nos llegará en algún momento, a cada uno de nosotros, porque dice la palabra del Señor, y de la manera en que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Ahora,
¿Todos vamos a morir? Sí, todos vamos a morir algún día. Jesús murió aquí como hombre. Y Él dijo, Padre, encomiendo en ti mi espíritu. La enseñanza y la pregunta para nosotros esta tarde es, para ti que conoces de Cristo, que has escuchado de Dios y que conoces su palabra, gloria a Dios. Pero para ti que no has escuchado o no habías escuchado de Dios, yo te pregunto, cuando tú mueras, porque todos vamos a morir, cuando tú mueras, ¿a quién le vas a encomendar tu espíritu? ¿A quién? Jesús se lo encomendó a su Padre. Los creyentes se lo encomendamos a Dios también. Pero yo te pregunto a ti que quizá no has escuchado de Dios, no tienes a Dios en tu vida. ¿A quién? ¿A quién le piensas dejar o encomendar tu espíritu? Yo te invito a que tú abras tu corazón, lo ablandes, que permitas que Dios ablande tu corazón, para que Él pueda entrar en tu vida, pueda morar en tu vida y pueda darte una salvación eterna, pueda darte una vida eterna, puedas gozarte de las bendiciones, ¿sí? Y puedas tú ser parte de esa bendición y del perdón, que lo que Jesús hizo en la cruz también sea para ti. Mira, allí también Jesús en parte de su palabra dice, y se los dijo a sus versículos, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no las doy como el mundo la da, y no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. En otra ocasión dijo en su palabra, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Son palabras que Jesús las dejó en su palabra. Son palabras que están vivas. Esas son las palabras que nosotros tenemos que creer. Esa es la esperanza viva de nuestra fe, ¿sí? Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez. Wow, esa palabra, grábatela, hermano. Jesús va a regresar. ¿Cuándo? No sé. ¿Cómo? ¿Dónde? Lo sabemos en su palabra, pero no sabemos cuándo. Va a regresar Jesús. El Señor va a venir, porque lo dice su palabra. Y otra vez vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, porque donde yo estoy, también vosotros estarán. ¿Te acuerdas que le dijo al malhechor? No solo quiero recordarte, sino quiero que tú estés a partir de hoy conmigo. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y aquí nos vuelve a decir, para que donde yo estoy, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Finalmente también el Pablo apóstol nos los dice y nos los afirmó, ¿sí? En Filipenses 1:23 dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. El discípulo Pablo, gozándose de anhelar esa presencia con Dios. ¿Todos vamos a morir? Sí, todos. Pero ¿dónde queremos estar? ¿Queremos estar en la presencia de Dios? ¿Queremos compartir de esa gloria de Dios? ¿Queremos que Dios pueda recibirnos? ¿Pueda decirnos bienvenido a casa? Pero solamente hay una forma. Jesús lo dijo, yo soy el camino y la verdad, y nadie viene al Padre si no es por mí. Yo te invito hoy, esta tarde, que reflexiones en estas palabras, estas 7 palabras, que Jesús nos las dejó como una enseñanza, que las dejó ahí para que nosotros las estemos recordando y viviendo. ¿Para cuándo? ¿Para cuando Él venga? No, para que tú, mientras el tiempo que tú estés, y para cuando Él venga, pueda decirte, vámonos a casa. Pues muchas gracias, hermanos, muchas gracias por todos los que nos acompañaron en esta transmisión, y
Y quiero que nos quedemos siempre reflexionando en estas verdaderas palabras para nuestra vida y que podamos siempre decir cuánto es el amor de Dios que se manifiesta en cada momento de nuestras vidas y que el verdadero amor de Dios se vio reflejado en ese sacrificio de Jesús en la cruz. Gracias, que tengas bonita tarde y te invito a despedirte con una oración. Acompáñame cerrando los ojos y vamos a decirle: bendito Padre, gracias Señor por este tiempo, gracias Padre por tu palabra, gracias por ese sacrificio tan grande que nuestro Señor Jesucristo lo hizo y lo hemos entendido que lo hizo por nosotros. Sabemos que fue un sacrificio que lo tuvo que hacer, porque reconocemos que solamente a través de su muerte podemos ser salvos. Si nuestro Señor Jesús hubiera permanecido vivo aquí, sabemos que no se hubiese cumplido tu palabra, Dios mío. Pero sabemos que tuvo que morir por nosotros, que tuvo que ser clavado, que tuvo que sufrir, que tuvo que tener esos gritos de desesperación, pero que lo hacía por nosotros. Gracias, bendito Padre. Gracias porque nos amas mucho. Gracias porque ahí se ha reflejado la cantidad tan inmensa de tu amor. Gracias, Señor. Todo esto te lo agradecemos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Señor y que es nuestro Salvador. Amén. Gracias. Buenas tardes. Hola hermanos, Dios los bendiga. Es un privilegio estar aquí adorando desde casa. Un saludo a todas las familias que nos están viendo en esta transmisión. Los invitamos a entonar estas alabanzas que vamos a cantar a continuación. Vamos a empezar con la primera, que es Jesucristo basta. Y bueno, Dios los bendiga hermanos, vamos a gozarnos en este día.
castigo recibió, y su